Amén. Pastor Carlos es un hombre de un desafío tremendo. Tiene una iglesia hermosa en el kilómetro 30, ¿sí? Borrero a Yerbe. Pero un hombre de mucha fe. Dios lo ha respaldado en un proyecto muy grande y ahí le ha visto la gloria de Dios. Y hace poco Dios lo bendijo, le regalaron su carro también, le sembraron un carro, hermano, y no cualquier carro, un Mazda. El hombre, sí, tranquilo que ahorita lo escoltamos para que salga tranquilo de aquí. Pero si vamos a traer a alguien que nos hable de bendición, tiene que ser una persona bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Así que escuche el mensaje que Dios tiene para impartirle, porque sé que lo recibe de alguien que está viviendo la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Amén. Buenos días para todos. Para nosotros es un honor. Estoy aquí con mi amada esposa, la mujer más afortunada del mundo. No, el hombre más afortunado soy yo. Eso. Hace 25 años somos casados y bueno, ya nos vamos a volver a casar otra vez. Hay que renovar el matrimonio, ¿sí o no? Entonces, como decía el pastor Diego, pues Dios nos ha ayudado, la misericordia de Dios ha sido buena con nosotros y pues le damos gracias por la confianza que nos da de poder venir a compartirle a la iglesia, compartir la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Tiene una iglesia muy bonita. Yo cada que vengo aquí, pues yo siempre quiero como copiarle a Diego todo lo que hace. Muy bonita, los felicitamos. Y ustedes se ven muy bonitos también acá en la iglesia. Gloria a Dios por lo que está haciendo acá con el pastor y la pastora. Amén. Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante dice la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Cuando el centurión oyó, ¿qué dice la Biblia? Cuando el centurión, ¿qué? Diga fuerte, cuando el centurión oyó hablar de quién, de Jesús, envió a uno de sus criados, envió a uno de los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto. Versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús, verso 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Diga Hugo, di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí y poder venir a compartir tu palabra. Necesitamos que nos edifiques. Necesitamos que esta mañana, Señor, sea una mañana, Señor, donde tu palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón, nuestros sentidos y todo lo que somos. Hoy, Señor, queremos algo nuevo y queremos que sea tu presencia, que sea el Espíritu Santo quien hable a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana yo lo he titulado: la palabra de Dios funciona. ¿Cómo se llama? La palabra de Dios, ¿qué? Dígale al que está a su lado, a ver, dígaselo a la 1, a las 2 y a las 3. No, pero dígaselo como que usted sabe que funciona. A la 1, a las 2 y a las 3. La palabra de Dios, ¿qué? Funciona. La palabra de Dios funciona.
Y empezamos con este pasaje de la Escritura, porque este pasaje muestra el poder que tiene la palabra de Dios, y no solo el poder que tiene la palabra de Dios, sino el poder que tiene la palabra de Dios en alguien que realmente la cree y en alguien que la valora. La palabra de Dios siempre ha funcionado. A la gente que no le funciona la palabra de Dios es gente que no cree en ella. Pero la verdad es que la palabra de Dios funciona. Y vemos al centurión pidiendo por un siervo. Él dice algo bien interesante, y él dice: no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder de transformar cualquier situación que yo esté viviendo. Y yo tengo que darle valor a la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia, como pastores, como siervos de Dios, lo que necesitamos es valorar lo que la Biblia dice. Hay veces prestamos mucha atención a lo que la gente dice, pero olvidamos realmente lo que Dios dice. Las circunstancias dicen una cosa y la palabra de Dios dice otra. El problema es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, aunque están en la iglesia, vienen a la iglesia, sirven en la iglesia, dudan de la eficacia de la palabra de Dios. Hay mucha gente dentro de la misma iglesia que dudamos de la veracidad muchas veces de la palabra de Dios. Y la razón para dudar, ¿cuál es? La falta de conocimiento. Hay veces no hemos sondado en la Escritura, no hemos sondado en nuestra relación con Dios, y eso hace que se generen muchas dudas. Muchas dudas. Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si usted lee Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó conocimiento? ¿Porque no había o porque no quisieron conocer a Dios? No quisieron conocer a Dios, porque el mismo Dios en Oseas dice: por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, también Dios les desechará ¿de qué? Del sacerdocio. Entonces, la palabra de Dios funciona, pero para que ella funcione, tiene que haber alguien que la crea. Tiene que haber alguien que sienta que lo que Dios dice es verdad y que está por encima de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Aló. Lo que pasa es que esto no es tan fácil. No es tan fácil creer cuando las cosas no van bien. No es tan fácil creer cuando vienen los problemas y las dificultades, y cuando el pastor le dice a uno una cosa, pero la realidad es otra. Lo que uno está viviendo es otra cosa. Y no es tan fácil. Y hay veces los pastores somos tildados de que sí, el pastor dice, pero como él no es el que lo está viviendo, ¿no? Entonces a uno le dicen: haga tal cosa, haga tal otra, vaya a tal parte, haga esto, haga lo otro. Pero hay veces la situación de uno es totalmente contraria, y nosotros tenemos que luchar contra corriente muchas veces. Tenemos que luchar en contra de lo que estamos viviendo, parados en algo que realmente estamos creyendo. Y a su nombre. Para experimentar el poder de la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer, porque la palabra de Dios funciona. A ver, ¿a cuánto le ha funcionado la palabra de Dios aquí? La palabra de Dios funciona. Es espectacular. Creo que una de las cosas o virtudes que yo tengo, o yo creo que pues yo me he visto esa, pero la única virtud que yo considero que yo creo que tengo es que yo soy un creyente. Yo le creo a Dios. Yo camino por fe y le creo a Dios por lo que Él me diga. Yo trato de hacerlo, aunque mis ojos estén viendo cosas contrarias, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer para experimentar el poder de la palabra de Dios, lo primero que necesitamos es romper estructuras mentales. Diga conmigo: romper estructuras mentales.
y una estructura mental que se mete o que se alberga en la vida de uno. ¿Cuál es? Es una verdad. Una estructura mental se alimenta de una verdad, de algo que se dijo, de una verdad, de una situación que se está viviendo, y eso crea una estructura o un paradigma, crea serios problemas en la vida de una persona. Un paradigma o una estructura mental es una verdad aceptada que se convierte en una fortaleza que nos impide acceder a las promesas y a las bendiciones de Dios. Una estructura. ¿Cómo así, pastor? Una verdad. Sí, hay veces uno puede ver que la situación económica de uno no está bien. ¿Y es una verdad o es una mentira? Es una verdad. Pero eso genera un patrón que muchas veces le dice a uno que no va a mejorar, que no va a crecer, que no puede hacer nada por lograr salir adelante en su empresa, en su casa, en sus sueños, en tener lo que sueña. Si usted nota, cuando cuando Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, Abraham tiene que romper con una estructura que siempre ha estado pegado a su familia, y le está diciendo, le dice a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, sin ni siquiera saber qué iba a pasar con su vida. Dios le habla de una bendición que Abraham no ha visto. Dios le dice a Abraham: vete y vamos a hacer una nación, te voy a bendecir, voy a hacer cosas grandes, pero hasta ahí la bendición no se ha visto. Y esa es la lucha. ¿Será que hago lo que Dios dice? ¿Me voy para donde Dios me llama? ¿O qué hago? ¿Será verdad si me va bien? Si me va mal, a Julano no le fue bien. Y hay veces uno crea patrones, estructuras, por lo que uno ha visto que le pasó a otro, o por lo que otro le dice a uno. Y eso generó en Abraham quizás dudas, inconsistencias, mas sin embargo usted ve que Abraham obedece a Dios y sale a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Pero más adelante en el capítulo 15 usted ve cómo Abraham es confrontado, y Abraham, aunque está siendo bendecido, Dios habla a Abraham y le dice: tú vas a ser padre de muchedumbres y te voy a bendecir mucho, y vas a tener muchos hijos, pero Abraham ¿tiene hijos? ¿Tiene hijos? No. Pero vas a tener un hijo. ¿Cuál era el problema? Sara, ¿qué era Sara? Estéril. Y Dios le había dicho y le está hablando, pero Abraham tiene un paradigma: yo no tengo hijos, ¿quién me va a heredar? Un mayordomo, ¿sí o no? Un mayordomo me va a heredar. Mas sin embargo Dios le dice: no te va a heredar un mayordomo sino un hijo. Pero tenía el hijo, no lo tenía. Lo único que tenía era la promesa de un hijo. Y Dios tuvo que sacarlo afuera. Dice la Biblia, capítulo 15, que Dios sacó afuera a Abraham y le habló y le mostró y le dijo: mira las estrellas, y si las puedes ver, así será tu descendencia. Y no te va a heredar un mayordomo, te va a heredar un propio hijo tuyo. Dios tiene que romper con nuestros paradigmas, tiene que romper con estructuras mentales en nuestra vida. Dios tiene que romper con muchas cosas que se crearon. Usted no viene a la iglesia por venir, usted viene a agradar a Dios aquí. Usted no viene por venir a la iglesia, Dios va a bendecirlo. Usted tiene la promesa de la bendición, y la bendición va a venir sobre usted el día que usted rompa con estructuras mentales. La Biblia dice en Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? Usted y yo tenemos la mente de Cristo, pero aunque tenemos la mente de Cristo, muchos seguimos viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos. Seguimos viviendo de cualquier forma, teniendo la mente más poderosa. Dios tuvo que romper con Abraham. Finalmente Dios le cambió el chip a Abraham y le dio ¿qué? Su hijo. Porque la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios. Después de Abraham salir de su casa con nada, después se convirtió en el hombre más próspero que había en su tiempo. ¿Por qué? Porque le obedeció ¿a qué? A la palabra de Dios. Se fue detrás de lo que creía y no se asustó con lo que sus ojos vieron. Entonces Dios tiene que tratar muchas veces con nosotros,
Porque aunque la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista, muchos de nosotros todavía andamos por lo que vemos. Nos movemos por lo que tenemos. Y eso impide que nosotros desarrollemos una vida espiritual completa. Hay gente que tiene una parte pero está obviando otra. Hay gente que confía más en lo que tiene que en lo que Dios le ha dicho. Y es un problema. Ese es un verdadero problema. Y nosotros como iglesia tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que romper estructuras. Ahora, cuando nos hablan de dinero, mejor dicho, sacamos el escudo y no de la fe, sino de la duda. ¿Aló? ¿Será? ¿Y si doy esto? ¿Y si hago esto? ¿Por qué piden tanto? Y hay veces nosotros, y mucha gente no viene a las iglesias porque en las iglesias se pide dinero. ¿Es verdad? ¿Se pide dinero? ¿No? ¿Aquí no piden? Bueno, en el 30 sí pedimos. ¿Aquí no les piden? Se quedaron mudos. ¿Aquí no les piden? Aló. Pero tiene una iglesia muy bonita. ¿Cómo la han construido entonces? ¿Cómo han logrado todo esto? Porque hay veces el concepto es, y mi estructura es, que yo no le voy a dar lo mío a otro. Que yo no voy a llevarle la plata al pastor, yo no voy a hacer eso que piden, que vea, ponen las frutas ahí para hacerle dar plata a uno y toda esa cuestión, que las primicias, que esto, que lo otro, que lo otro. Pero en realidad, usted no va a ir a más financieramente, usted no va a ir más a ninguna parte, ni espiritual, física, ni familiarmente, a menos que usted cambie su estructura y que piense totalmente diferente. Nosotros tenemos que pensar diferente, la iglesia tiene que pensar diferente, los pastores tenemos que pensar diferente. La iglesia es un lugar de bendición, nosotros somos un lugar de bendición, la iglesia es un lugar de bendición. Eso es lo que yo le digo a los del 30, nosotros nacimos para bendecir gente. Nosotros nacimos para lograr cosas grandes en Dios, pero el gran propósito de Dios es que la iglesia se convierta en una bendición para el mundo. Nosotros somos los que tenemos que bendecir a la gente. Nosotros somos los que tenemos que ayudar a la gente. Nosotros somos los que tenemos que proveer para la gente. La iglesia, la razón de ser de la iglesia es que la iglesia no se convierta en un negocio. La iglesia no se puede convertir en un negocio. La iglesia se tiene que convertir en una fuente de bendición para los demás. Nosotros tenemos que cambiar. La mentalidad de la iglesia debe ser bendecir a otros. Nosotros vamos a hacer como Jesús el día que nosotros hagamos lo que Jesús hacía. Nosotros tenemos que ser una fuente de bendición. Por eso es que la iglesia se está preparando para lograr cosas grandes aquí. Y por eso cuando el pastor los pastores le dicen a uno, bueno, hay que bendecir, hay que traer, hay que dar. ¿Sabe por qué se hace? Porque nosotros estamos pensando en bendecir a la gente afuera. Nosotros tenemos un comedor comunitario que montamos en esto a finales de este año. Comenzamos nuestro comedor comunitario. Entonces fueron personas a ofrecerme, pastor, usted va a empezar el comedor. Le dije sí, y me dijeron, pastor, aquí yo no sé qué, que para ir donde quieren a pedir y que yo no sé qué. Yo le dije, yo a nadie le voy a pedir nada. Y yo tengo relación con el alcalde, con los alcaldes, el alcalde del municipio. Yo soy presidente de una JAC del pueblo. Yo estoy metido en todo, me metieron en todo eso. Yo estoy ahí de presidente, yo tengo relación con concejales, con todos. Y todo el mundo ha querido aportar al comedor. De ellos han querido decir, venga, vamos a hacer. Yo no voy a aceptar que nadie me dé nada. Porque el comedor no es de los políticos. El comedor de nosotros lo está haciendo la iglesia. Somos nosotros los que estamos empecinados en bendecir a la gente. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, yo le digo, vea hermano, nosotros tenemos que alimentar a la gente.
y lo estamos haciendo nosotros. Los hermanos, unos tienen negocios, usted verá los negocios como florecen. Eso es impresionante. Yo le digo, vea, es que ¿cómo le vamos a dar a otro para que se llene? ¿Cómo vamos a decirle a otro que venga a aportar aquí para que ese otro se lleve la bendición? La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y cuando usted da, lo que pasa es que se abren puertas gigantes. Puertas gigantes. Y vea, amado hermano, le digo una cosa. Nosotros empezamos el comedor. Nadie por fuera aporta. Es decir, no hay un patrocinio establecido. La gente de la iglesia es la que lleva para alimentar a la gente. Los hermanos de la iglesia tenemos un grupo que cocinan. Ellos son los que hacen todo eso. Y va mucha gente, y la gente que va, mucha gente no va a la iglesia. Y tampoco lo hacemos para que la gente vaya a la iglesia. Yo nunca he pensado en que voy a dar algo para que la gente corresponda. Jamás hemos pensado eso. Lo hacemos para bendecir a la comunidad, porque la iglesia fue llamada a bendecir a la gente. Eso es lo que estamos haciendo, y Dios nos ha patrocinado. Si usted me pregunta, pastor, ¿algo le falta en el comedor? Ayer me llamó alguien, un amigo de ahí del pueblo, y me dice, pastor, venga por 2 pacas de arroz, venga por esto, venga por lo otro. Estamos alimentando 100 personitas, y lo estamos haciendo nosotros de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Vea, hay gente que lleva, uno lleva arroz, otro lleva una cosa, los de la revueltería, pastor, arrime por esto, pero lo hace la iglesia. Y eso ha generado tanta expectativa en ellos que es impresionante, porque ellos están siendo bendecidos. Porque la única forma de que usted sea bendecido es que usted bendiga, no hay otra. ¿Se fueron? Voy a decirle otra vez. La única forma de que usted sea bendecido es que bendiga. No hay otra. No hay fórmulas, para eso no hay fórmulas. No hay más, señores. No hay más. Pero hay que romper con estructuras. Y la estructura muchas veces financiera en nosotros lo que dice es que si yo doy esto, ¿qué hago mañana? ¿Sí o no? ¿Con qué como mañana? ¿Usted sabe si va a vivir mañana? Aló, ¿quién tiene asegurado mañana? Entonces invíteme hoy. Aló. Nadie tiene asegurado mañana. Tenemos asegurado hoy. Y hay gente que deja de disfrutar hoy por pensar en mañana. Hay que romper estructuras que si damos nos va a faltar. Eso no se puede hacer, señores. Hay que cambiar la mentalidad. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que romper estructuras, pensamientos. Es como las personas que, por ejemplo, les diagnostican una enfermedad y le dicen, usted tiene cáncer. Inmediatamente cuando a alguien le dicen que tiene cáncer, se muere. No lo mata ni siquiera la enfermedad, lo mata ¿qué? La noticia. La noticia. ¿Es una verdad? ¿El médico dio mentiras? No, lo tiene. Pero ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted cree? Lo importante no es lo que la gente diga, no es la verdad que la gente diga, sino la verdad que yo creo. Y cuando yo creo a Dios, yo sé que Él es mi sanador. Yo sé que Dios puede quitar cualquier cosa. Y si me voy, pues me voy con Él, pero voy a seguir creyendo hasta mi último día que Dios es mi sanador. Entonces no podemos crear estructuras de muerte y de destrucción en nuestra mente por lo que alguien dijo. No podemos, hay verdades que no las podemos seguir aceptando, no las podemos aceptar. Y a su nombre, hay que romper estructuras. A Abraham le tocó romper estructuras. Quizás se generó incredulidad por muchas cosas. Dios hablándole de un hijo y con una mujer estéril. No es fácil. Dios hablando de bendición y uno más pelado que Pepe Guama. ¿Cuándo será que va a cambiar esto? ¿Cuándo voy a tener mi propia casa? Aló, uno paga un mes de arriendo y el otro está, pero cantándole al oído. Y hay veces la situación, quiere uno lograr más y hay veces no lo puede lograr porque uno tiene estructuras mentales.
A uno hay veces le parece muy caro meterse en una casa, pero no le parece caro tener que pagar arriendo toda la vida. ¿Aló? Sí, bueno. Y hay veces salen subsidios y salen para uno meterse en cosas y no se mete. ¿Sabe por qué? Por flojera. Y no es que Dios no le dio oportunidad a usted, el problema es que su mentalidad está cautiva. No es que Dios no le dé oportunidad a uno, sino que uno hay veces se acostumbró a pagar arriendo. Y con lo que usted paga arriendo ya tuviera 2 casas. Hay veces le da hasta miedo a uno. Y somos campeones. Dios dijo, el lugar que pisare la planta de mis pies será para mí. Pero ni siquiera lo pisamos. ¿Aló? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo de dar un paso y equivocarnos. El que intenta puede fracasar. Equivocarse es parte de la vida. Pero ¿qué tal si aciertas? ¿Qué tal si tú le preguntas al dueño de la casa? ¿Ya lo hiciste? ¿No lo has hecho? Y tienes un paradigma de que no la vende, de que es muy costosa, de que es muy cara, de que no se puede lograr. Tienes una estructura en tu mente. Naciste en una casa pequeña, tus papás pagaron arriendo, tú vas a pagar arriendo. Siempre vas a vivir como el chavo, no tiene un lugar fijo. Pasamos de aquí a acá, de aquí a acá, de allá, porque tenemos miedos, tenemos miedo de lanzarnos, miedo de lograr algo en la vida. Y eso es lo que tenemos que romper como iglesia. Paradigmas, estructuras mentales y entender lo que Dios habla en este tiempo. Si usted nota, Jesús le dice a los discípulos en Juan 6, le dice, hay una gran multitud que están siguiendo a Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Llama a unos discípulos y les dicen, denles de comer. Se podía, más de 5,000 personas, y ellos dicen, ¿qué? Que les den de comer. Y uno de ellos dice, ni con tanto dinero se puede comprar, no hay pan para tanta gente. Y Jesús le dice, denles de comer. Jesús nunca cambia la palabra que lanzó. Jesús dijo, denles de comer. Y apareció alguien que dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, eso basta. El milagro lo proporcionó Jesús con 2 peces y 5 panes. Pero tuvo que alguien ponerlos y creer que alguien podía hacer algo. ¿Y quién era? Jesús. Finalmente, la palabra que Jesús lanzó, ¿se cumplió? Se cumplió, denles de comer. Pero tuvo que romper el pensamiento de los que decían que no alcanzaba. Que no alcanzaba, eso no alcanza, eso no va a alcanzar, eso para qué. Hay gente que piensa que para qué, pero detrás de lo que Dios dice, muchas veces hay gente que tiene la cota inicial de un milagro. Aló, hay gente que tiene la cota inicial de un milagro. Los 2 peces y los 5 panes eran la cota inicial que alguien tenía que poner. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana aquí. Yo no sé, pero quiero soltar esto yo no sé si usted tiene casa o no tiene casa, o usted está queriendo lograr algo. Lo que usted tiene es la cota inicial de un milagro. Aleluya. La cota inicial de un milagro. Aló. La cota inicial de un milagro. ¿Y sabe a quién le tiene que dar la cota inicial del milagro? ¿A quién? ¿Va a ir a comprar con la cota inicial? La cota inicial no le alcanza. Entonces, ¿en quién va a poner lo que tiene? Y esto va a sonar a despeluque hoy aquí. Ese pastor lo trajeron para sacudirnos hoy. La cota inicial, si usted ve, la colocan en las manos de Jesús, porque lo que no me alcanza a mí, le sobra a Dios. Lo que no me alcanza a mí, le sobra a Dios.
le sobra, a Dios le sobra. Dios es el que va a hacer el milagro, pero hay que colocar las cosas en las manos ¿de quién? De Dios. A lo último Jesús oró y dijo: repartan. Y dice la Biblia que recogieron 12 cestas y todos quedaron satisfechos. Impresionante. Y ese es el miedo de mucha gente. Lo que yo tengo, ponerlo en las manos de Dios, porque es lo que yo tengo para mi negocio, o es lo que yo tengo para mi casa, o es lo que tengo para mi proyecto. Pero eso no le alcanza. Si no le alcanza, eso es una semilla. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros lo hemos hecho. Nosotros con mi esposa lo hacemos. Y nosotros tenemos casa. Y mi trabajo, ¿sabe qué ha sido? Construcción. Yo mi casa la hice cuando trabajaba construcción de ayudante. Me ganaba 45,000 por la semana. La semana. Después aprendí a trabajar y me ganaba un poquito más, pero no, el proceso de la casa de nosotros fue así. Y una vez compramos el piso de la casa y no lo podíamos pegar y no lo podíamos pegar, y yo compré el piso completo de la casa y yo lo tenía amontonado y no lo podíamos pegar, y yo no sé por qué no lo pegamos. Y resulta que yo como líder, pues yo siempre trabajo en la iglesia, y a mí me mandaron a comprar el enchape de la iglesia cuando estábamos en la iglesia más pequeña. Y yo fui a comprar el enchape y yo compré el piso del mismo piso de la iglesia. Y yo quería pegar el piso y no lo pegaba, y no lo pegaba, y no lo pegaba. Y llegó un día donde la iglesia se amplió. Y cuando se amplió la iglesia necesitaban el piso. Entonces a mí me dijeron: hermano Carlos, ¿usted no nos vende el piso? Porque es el mismo piso, la misma medida, el mismo color. Yo tenía el pegante, tenía todo en mi casa, y la casa mía en Obra Negra. Entonces yo le dije a mi esposa y le dije: mija, nos pidieron el piso. Yo estaba decidido a darlo. Y yo dije: no, yo no lo vendo, yo lo siembro. Pero yo dije: voy a contar con la esposa, porque una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea, ¿sí o no? Entonces yo le dije a mi esposa, y me dijo mi esposa: pues si Dios dijo siembre eso. Así. Yo por dentro, una parte mía decía: que se niegue, que se niegue, que se niegue. Pero cuando ella dijo eso, entonces nosotros fuimos, y lo que habíamos conseguido con esfuerzo fui y lo sacamos, porque nomás teníamos el piso de la casa. Y fuimos y lo sacamos, yo mismo lo cargué y lo llevé. No pasó un mes. Y en un mes Dios nos dio un piso mucho más grande, nos dio los enchapes de los baños, nos dio la cocina, y nos sobró para sembrarle a una persona enchape. Sobró. Mi hermano enchapó el baño con el piso que sobró de mi casa. Sobró. Y quedó totalmente enchapada. No teníamos todo el enchape. Pero ¿por qué le digo esto, hermano? Porque uno tiene que romper estructuras en su mente. Uno tiene que romper. Este año, yo no sé, yo voy a decir algo aquí. Este año usted va a lograr cosas que no logró el otro año. Usted va a ir a más. ¿Sabe por qué? Porque va a romper estructuras de su mente. Cuando a usted le están pidiendo, no le están pidiendo para quitarle, le están pidiendo para que Dios abra los cielos y haga milagros sobrenaturales. Y lo que pasa es que uno tiene que entender eso. Hay veces uno no lo entiende porque uno cree que le va a faltar. Mentira. Este es un papayazo para prosperar. Todo esto que ustedes están viviendo es un papayazo para prosperar. Hay gente que lo coge y hay gente que no lo coge. ¿Por qué? Porque el dar es una revelación. Entonces, a todo el mundo no se le revela. Es decir, o todo el mundo no le entra la revelación. ¿Por qué? Por los paradigmas que tiene.
por las estructuras mentales que tiene. Pero cuando a alguien le entra, vea, yo conozco gente en la iglesia, tengo testimonios de gente que cuando empezamos proyectos, hay gente que yo ni siquiera le pido, hay gente que dice, pastor, vea, aquí está para el proyecto, aquí está para esto, aquí está para esto, aquí está para lo otro. Hay gente que tiene hambre de sembrar, tiene hambre de dar. Hagamos esto, hagamos lo otro. Dicen, yo compro esto, yo costeo esto, pastor. Impresionante. ¿Sabe por qué? Porque, y usted los va a ver, y si quiere lo llevo donde uno, pues solamente donde uno, de los muchos. Pero usted va a ver ahora esa gente. Ayer me dijo, pastor, ya viene el carro nuevo. Y yo, porque él es un empresario, ¿no? Un empresario que salió del proyecto Jeremías de la iglesia, de la construcción del lote. No tenía nada, perdió muchas cosas. En un accidente perdió su familia, su madre la perdió. Y después de eso, Dios lo llevó a una locura. Nosotros soltábamos la palabra y esa gente se iba y se paraba en esos lotes vacíos a orar por esos lotes. Y ellos parecían locos. ¿Y quién lo mandó? No, yo le creo a la palabra que dijo el pastor, y se paraban en esos terrenos todos locos. Ahoritica ellos son dueños de todos esos terrenos. Y usted va a ver, ellos no tenían nada, ahora tiene 10,000 metros cuadrados en tierra, tienen los mejores viveros del pueblo, es más, yo que soy el pastor, y ellos empezaron a conseguir carros, empezaron a conseguir empleados, un poco de cosas, y ahorita me dijo, tiene una turbo, y dijo, voy por otra más grande, y que ayer estábamos jugando y me dijo, pastor, el negocio está hecho. Y yo le decía, y yo que soy el pastor le decía, wow, bendito Dios, ¿no? ¿Cómo te ha bendecido? Impresionante. Pero hay gente que camina en eso. Usted los ve y ellos no son de los que espera que usted le gaste, ellos son de los que gastan. Pero, no, lo que pasa es que hay gente, no aquí, ¿no? Eso no pasa aquí, eso pasaba allá. Pero hay gente que siempre hay que cargársela al hombro. Aló. En la antigua vida, cuando uno salía a rumbear, le decía a los canaleros, ¿no? Gente que siempre hay que ¿cuánto vas a poner? Y empiezan a bailar a Cereje. De hecho, en el pueblo hay una persona que le dicen a Cereje. Y le dicen a Cereje porque cada que le pedían a él que pusiera algo empezaba. Así le decían a Cereje. Pero este año usted es el que va a gastar, ¿sí o no? Aló. Escúcheme, una vez yo estaba con unos empresarios que me invitaron a mí a un lugar así. Y los empresarios usan algo que es una estrategia, ¿no? Y yo no sabía, pero eso es estrategia. Usted va con un empresario a un lugar y un empresario no deja que usted pague nada. No deja que usted pague, ellos pagan. Ellos lo invitan a usted a alguna reunión y ellos, no, tranquilo, yo pago, ellos pagan. Pero ellos no pagan sino una vez o dos veces. Ellos lo que hacen con el hecho que ellos están haciendo es enseñándole que el próximo que tiene que pagar es usted. Que cuando usted invite a alguien, usted tiene que pagar porque usted es bendecido. La única forma de que usted sea bendecido es que usted bendiga, no que a cada rato esté pidiendo bendición. Las bendiciones no se obtienen pidiéndolas. Las bendiciones se activan cuando usted bendice a otros. Diga conmigo, romper estructuras y paradigmas. Número 2, lo segundo para experimentar el poder de la palabra de Dios es conocer qué dice la Biblia de mí y de mis finanzas. ¿Qué dice la Biblia? Porque si yo no sé lo que dice la Biblia, yo voy a seguir viviendo como un ignorante. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia de usted? ¿Qué dice la Biblia de usted? Que usted es pueblo escogido, que usted es real, que usted es nación
santa. La Biblia dice que nosotros somos escogidos, que la Biblia dice que el Señor se hizo pobre para hacernos ricos. La Biblia dice que Jesús enseñó de la vida abundante. Entonces, cuando uno conoce lo que dice la Biblia en cuanto a mí y en cuanto al dinero, entonces uno tiene que vivir conforme a lo que dice la Biblia y no conforme a lo que dice la gente. No es la estructura que trae desde pequeño. Yo viví en casas forradas con cartón. Yo viví en pisos de tierra. Yo conozco eso. Yo sé eso. Yo no tengo lo que Dios me ha dado ahora porque sí, yo viví en todo ese proceso. Vivimos donde nuestros abuelos, pero hoy mis hijos tienen su propia casa. Mis hijos tienen su propia casa y yo le estoy construyendo a mis hijos sus propios apartamentos. Ellos tienen apartamentos, ya nos falta es muy poquito, ya los tengo casi terminados, pero todos tienen sus apartamentos. ¿Aló? ¿Por qué? Porque hay que cambiar el chip de que yo viví mal y mis hijos van a vivir como yo. No, mis hijos van a vivir mejor que yo. Ellos van a vivir mejor que yo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo soy un heredero. Y si soy un heredero es para dejar herencia. ¿Aló? No, porque hay gente que tiene el pensamiento que trabajen y que consigan lo de ellos, así como yo conseguí lo mío. Ese no es el pensamiento de un padre. ¿Cómo piensa Dios? Que tú eres su heredero. Aló. Aló. Tú eres su heredero. Yo soy beneficiario del reino de los cielos. Y lo que tengo es porque soy heredero de Dios. Y mis hijos son herederos míos. ¿Se fueron? Mis hijos son herederos míos. Entonces, yo tengo que pensar así como Dios piensa de mí. Dios me deja a mí y yo le dejo a mis hijos. Mis hijos le tendrán que dejar a sus hijos, porque lo que ellos vean en mí, ellos lo van a querer repetir en sus generaciones. Aló. Pero no fue así conmigo. Mi papá no me dejó herencia terrenal. Pero cuando llegué a Dios, mi padre me dio herencia. Y eso es importante. El hecho de que mi figura, o mi padre acá, biológico, no me dejara a mí, eso no significó que yo no consiguiera para que los míos tengan. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. No que si viví mal un tiempo, entonces vamos a seguir viviendo. No, todo tiene que cambiar, viejito. Todo tiene que cambiar en la vida. Y si uno llega a Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante va a ser otra historia conmigo, contigo, con tus hijos, con tus finanzas, con tus recursos, tu empresa. Si alguien quebró, no importa. Si alguien se equivocó, no importa. Hay que volver a levantarse. Hay que volver a creerle a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios funciona. Ella funciona, ella es poderosa. Conocer lo que dice la Biblia en cuanto al dinero. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al dinero? Sabe que la gente que no tiene es porque desconoce los principios bíblicos. Usted puede orar y orar para que Dios lo bendiga. Eso. Hay gente que no se la pasa sino orando y vive pobre. Aló. ¿Cómo así, pastor? Entonces no hay que orar. No, sí, claro que hay que orar. Pero es que el reino de los cielos tiene llaves. Y hay puertas que no se abren con cualquier llave. Para que la vida financiera funcione, usted tiene que aplicar los principios que están establecidos. Y para aplicar principios, ¿cómo va a aplicar uno principios si no los conoce? Hay veces nosotros tenemos evidencias de lo que oímos. Oímos que este fue bendecido, oímos que este tiene. ¿Qué decía Job? De oídas. Job conocía a Dios, pero
por encimita. Y mire la diferencia, cuando conocía a Dios por encimita era próspero, tenía abundancia. Pero cuando conoció a Dios a profundidad, todo lo que tenía se le multiplicó. Es totalmente diferente. A profundidad, si usted lee el final de Job, dice la Biblia que Dios le multiplicó todo lo que tenía. Porque cuando vamos a profundidad, Dios trae multiplicación. Por eso es importante conocer qué dice la Biblia en cuanto al dinero. Que no se trata de pedir, no se trata de que te estén pidiendo que te saquen plata, se trata de que te están dando la oportunidad de multiplicar lo que tienes. De eso es que se trata, señores. De multiplicación. Tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Ageo capítulo 2, versículo 8, dice Dios: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Número uno, ¿quién es? Dios, que es el dueño. Diga conmigo, el dueño. Dios es el dueño de ¿qué? Del oro y de la plata. Es decir, que Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Está en Dios. Está en Dios. Dios tiene el poder de hacerte rico. Dios tiene el poder de prosperarte. Dios tiene el poder de bendecirte, de hacer maravillas con tu vida. El pastor decía ahora que terminando el año, Dios nos regaló un carro. Ya, yo carros, ¿sabe? Había tenido los carros con los que había jugado en mi infancia. Y es curioso porque siempre le hemos servido a Dios con pasión, con ganas. La moto que tengo, me la sembraron. Yo andaba en una motico. Primero anduve en una que le decían la nube de gloria, le decían a la moto, cuando era líder. Y yo un día me rebelé y le dije: Señor, yo no voy a andar en motos prestadas, porque yo siempre evangelizaba y me tocaba dar clases en las veredas, para Las Chorreras, Tocotá, San Bernardo y esas partes lejos. Y yo un día, yo alquilaba moto y me tocaba pagar de mi plata, y yo me iba, pero me gustaba y lo hacía. Y un día me paró la policía, ya la moto no era mía, o no tenía papel y me iban a quitar esa moto. Y yo le dije al policía, le dije: ¿sabe qué? Pues haga lo que tiene que hacer. Y me decía el policía: arreglemos. Yo dije: ¿pero qué vamos a arreglar? Y pues como para que le diera dinero, ¿no? Y yo le dije: pues no, yo no voy a arreglar nada. Y le dije: hermano, vea, yo no lo voy a sobornar a usted. Si usted va a llevar esa moto para los patios, llévela y que yo pago. Pues yo no lo voy a sobornar. Y me dijo: entonces déjame la moto ahí. Yo la dejé ahí. Y me dijo: espérate ahí. Y me decía: tírame para la gaseosa. Y yo le dije: no, yo voy a predicar la palabra, hermano. Yo no, si me quiere dejar ir, déjeme ir, y si no, pues lleve esa moto. Y me dijo así: estos evangélicos tan tacaños. Sí. Yo le dije: no, es que usted, lo que pasa es que eso se llama soborno. Yo no lo voy a hacer. Usted está en todo su derecho de quitarme la moto. Y me dice: ¿sabes qué? Andate con tu Dios, que yo me quedo con mi virgen. Así me dijo. Y ese día yo llegué al lugar de la célula, yo iba hablando y le dije: Señor, hasta hoy alquilé motos, me voy a empezar a ir a pie. Si usted me quiere bendecir, si usted me quiere dar una moto, démela, y si no, a pie me voy. Y me fui a pie. Y llegué a la célula, estuve allá, y cuando llegué a ese lugar, cuando terminé, no había quien me trajera. Yo era lejísimo, como a 2 horas, echando infantería. Yo dije: pues yo me voy. Y me vine ese día a pie. Y cuando llegué a la casa, yo venía orando, y ese día le dije: Señor, gracias porque me has dado pies para caminar y todo eso. Después volví, y cuando volví, una persona de esa célula me dijo: líder, lleves esa moto. Y me dijo: llévesela. Y yo le dije: bueno, mañana la traigo. Y me dijo: no, yo se la siembro. Y me la dio. Esa fue la primera moto que tuvimos. Y yo lloraba en esa moto de venida. Llore. Mi primer moto, llore, una lagrimísima. Y le dije a mi esposa, y mi esposa también me puso a llorar conmigo. No teníamos para comprar moto. Y nos la dieron.
Y en esa anduvimos un poco de tiempo. Echaba más humo, era una X, una X100. En las lomas tocaba decirle a mi esposa cogió una práctica para tirarse en las lomas porque cuando no la cogíamos impulsada ya. Y con esa moto estuvimos en un proceso. Después Dios nos permitió conseguir otra, una del mismo cilindraje, una Boxer. Y un día yo pasaba en el pueblo y me dijo una persona, me dijo, ¿usted anda en esa moto, pastor? Y le dije, sí. ¿Y mi moto? ¿Y qué tiene? Y yo, sí. Y me dice, vaya a la finca y me lleva esa moto. Y yo le doy otra. Y yo le dije, amén. Entonces yo me fui para la casa y le dije a mi esposa, ve, me dieron esto. Y me fui y le digo, y me voy con un amigo y le digo, y entonces yo oro y le digo, Señor, pero ¿cómo es posible que usted me vaya a dar una moto y me vaya a quitar la otra? Seguro. Entonces llego yo y le oro, no, Señor, eso es un cambalache. Me quieren es cambiar la Boxer porque la Boxer está ungida, la Boxer. Entonces yo le dije, Dios, si esto es de parte tuya, yo voy a ir y me voy a traer a otra moto, pero esta también me la traigo. Y me fui y me llevé a un compañero, diga conmigo fe. Entonces yo me llevé a un amigo y le dije, camina para que me traigas esta moto. Estaba hablando como Abraham en fe. Camina y te traes esta moto que es que voy a ir a traer otra. Y fuimos al lugar. Entonces cuando llego al lugar le digo al señor, al que me dijo la moto, le digo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y me dice, ahí está la moto. Y era una 200. Era una Kaiway 200. Buena, nueva, bien, full. Estaba buenísima. Y me dice, ahí está la moto. Me va a dejar la otra y le digo, no, es. Le digo, no, entonces le digo yo a la persona, le digo, no, es que usted no está en ninguna obligación de darme su moto. Yo no se la he pedido y yo no le dije que me la diera. Usted me dijo que viniera, yo vine, pero no porque, pero usted no, si, tranquilo, si no, no me la dé, pero yo no le puedo dejar la otra moto, porque la otra moto yo la voy a sembrar a otra persona. Esa moto no es mía, le dije yo. Si es así, no hay problema, y si no, pues yo me devuelvo en mi Boxer, presionándome, voy en la Boxer otra vez, la Boxer es buena. Entonces llega él y me dice, no hay problema, llévese las dos motos. Y le digo ya al compañero, subas en la Boxer que yo me voy en la amarilla. Y así, pasamos procesos así. Con palabra de Dios pasamos procesos, siempre procesos. Y lo último es el carro que dice el pastor. Mi esposa tuvo un sueño. Ya, de todos los pastores, todo el mundo llega en su carro, la mayoría tienen su carro, gloria a Dios por ellos, pues yo siempre he llegado en taxi. Y siempre llegaba a las reuniones y pues yo no tengo carro, los pastores me transportaban. Yo tenía carro, pero tenía quien me transportara. Impresionante Dios, ¿no? Y me decían, ¿cuándo vas a tener tu carro? Yo siempre le dije a los pastores, yo no me voy a endeudar, ni voy a aparentar nada. O sea, el día que Dios me quiera bendecir con un carro, me lo da. Así le dije al Señor, yo siempre oraba así, Él me lo va a dar el día que Él quiera. Y mi esposa, en noviembre, finales de noviembre, se soñó y me dice, papi, tuve un sueño. Y me dije, ¿qué te soñaste? Me dice, el Señor me dijo que fuera e hiciera los papeles del carro, que sacara licencia, que pusiera en orden, porque el Señor me mostró que llegaba una persona a la iglesia, 4 personas con unas llaves, y se las entregaban en el púlpito. Y yo le dije al Señor, le dije, bueno, pero la plata valía como 3 millones, todo y poco de papeles, y yo no tengo la plata. Entonces me invitaron a una pesca. Yo le voy a contar el testimonio. Me invitaron a una pesca y yo había leído en la Biblia, ¿cuántos han leído que Pedro fue y tiró el anzuelo y sacó un pescado y sacó la plata? ¿Cuántos han leído eso? ¿Pero cuántos creen eso? Es que es una locura creer eso, hermano. Entonces me dicen, me invitaron a una pesca unos amigos, a un torneo de pesca, y a mí me gusta la pesca, con mi esposa nos gusta ir a pescar.
Y nos fuimos de torneo. Y yo le digo, Señor, ¿será que esa plata está en el pescado? Y me voy a pescar. Entonces me voy y le dije, Señor, si tú me das ese premio, pues conejo con los papeles. Y me voy a pescar. Y estábamos en la pesca. Habían como 100 pescadores. Entonces yo estaba pescando y yo tenía mi masita y tiro la masa así. Y cuando yo estoy pescando, se pega un pescado gigante. Y empiezo yo a luchar con el pescado y saco el pescado. Y pesaba 20 libras casi. Era grandote así. Y listo. Y con ese pescado me gané 3.800.000. Con ese pescado me gané 3.800.000. Nadie más sacó pescados grandes. Nadie más. Y me decía la gente, los pescadores, porque hay pescados de 40 y un poco de libre, y me decían, es un milagro ganar aquí con ese pescado. Y le digo yo, sí, eso es un milagro. Eso es un milagro. Un milagrote. Fue un milagro enorme. Y llego a la casa con el premio, el trofeo del ganador. Le digo a mi esposa, nos ganamos el trofeo. Al otro día, hacer los papeles. Y yo fui y saqué la licencia y saqué todo. Nomás yo hice la licencia y saqué los papeles. A finales de diciembre aparecieron 4 personas en el altar con las llaves del carro. ¿Cuánto me costó el carro? A mí, nada. Me lo dio el Señor. ¡Aleluya! ¿Ves cómo funciona? La palabra de Dios funciona. Funciona. Hoy lo estamos disfrutando. Ya no nos mojamos en la moto. Ya podemos salir en nuestro carro. Podemos venir en carro. Mis hijos pueden disfrutar el carro, mi esposa. Pero porque la palabra de Dios funciona. Es real la palabra de Dios. Pero tengo que saber qué dice Dios. Yo soy heredero, a mí Dios me va a bendecir. A mí Dios dijo que me iba a bendecir y no sé cuándo, pero la bendición te va a tocar a la puerta. Va a llegar la bendición a la puerta. Eso es real, mi amado hermano. Solo hay que creerle a Dios y hay que caminar en fe y saber qué es lo que Dios dice de ti. Aleluya. Hay gente que ahora dice, vea ese pastor, llegó y nada y ahora hasta carro tiene. Porque el evangelio funciona. La palabra de Dios funciona. Funciona. Es real. Dios es el dueño del oro y la plata. Saber que Dios se mueve por principios. Vea, amado hermano, Dios se mueve por principios, no por lástima ni por necesidad de la gente. Porque si no, los pobres fueran ricos. Eso es así. Dios se mueve por parámetros establecidos. La Biblia dice, da y se os dará. Siembra y cosecha. La Biblia es clara con eso. Usted tiene que ser de los que dan, de los que siembran, de los que ponen sus finanzas en las manos de Dios. En las suyas no le alcanza, pero en las manos de Dios le va a sobrar. Usted tiene que ser de la gente que se desafía a lograr cosas grandes. Dios no se mueve por lástima. Siempre hay principios establecidos: diezmar, ofrendar, sembrar, dar primicias. Eso es lo que Dios estableció para bendecir a la gente. La diferencia entre la gente que es bendecida está ahí, en que hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Hay gente que lo hace con un corazón sincero y hay gente que lo hace pensando en un interés. Yo no doy para que Dios me dé. Yo doy de lo que Dios ya me dio. Yo no doy para que Dios me dé. Yo doy de lo que Dios ya me dio. Eso es lo que dice David. Toda esta abundancia nos has traído, y de la abundancia, dice David, de lo que tú nos diste, de eso mismo estamos retribuyendo a la obra. Uno da porque Dios ya lo bendijo. Uno no da para que Dios le dé. Pero lo que usted haga para el reino, se devuelve. Son principios establecidos por Dios, no por los hombres. Por eso es que esto nunca va a dejar de funcionar. Nunca. Nunca va a dejar de funcionar. Y número 3, aplicar lo que dice la Biblia en cuanto al dinero. El dinero tiene su ley. Aló, tiene su ley, tiene sus normas.
Y bíblicamente está establecido. Si yo quiero reclamar mis derechos, primero tengo que ¿qué? Cumplir con mis deberes. Aló. Si usted quiere acceder a lo que está prometido, usted tiene que cumplir sus deberes. Yo tengo que cumplir con mis deberes. Pastor, dar es una obligación. No, para nada es una obligación. Diezmar es una obligación, para nada. Eso no es obligatorio. Eso es un deber de un cristiano. Algo que se debe hacer, que cuando no se hace, entonces yo no puedo reclamar tampoco. Esa es la gran diferencia. Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace de la manera correcta y hay gente que no lo hace, y cuando lo hace de manera incorrecta, por motivaciones incorrectas. Aplicar lo que dice la Biblia. Esto significa que debemos poner en práctica los principios que Dios ya estableció para que vivamos una vida ¿qué? Abundante. Para vivir una vida abundante hay que aplicar los principios bíblicos. Por eso le decía ahora, hay gente que cree que orando va a prosperar. No. Pastor, pero a mí me dijeron la oración cambia todas las cosas, entonces ¿por qué anda en plata? Aló. No, que ayunando se va la pobreza. ¿Seguro? ¿Sabe para qué es el ayuno? Para romper ataduras y ligaduras. Para despojarse de la tacañería, de la mentira. Para despojarse del viejo hombre. Para someter la carne, los paradigmas y los pensamientos, las estructuras que no nos dejan progresar. Para eso es, para romper todo eso. El ayuno es para liberar, y una persona libre lo primero que hace es invertir. Aló, invertir. Y eso es lo que necesitamos entender. Ay, pastor, yo ayuno, yo oro. Claro que oramos para que la bendición de Dios se manifieste, pero yo tengo que cumplir con mis asignaciones. Es decir, que yo tengo que cumplir con principios. Si usted lee Deuteronomio, en Deuteronomio 28, ¿qué dice? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir y poner por obra todos tus estatutos que yo te ordeno hoy, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendita las vacas, bendita las chivas, las ovejas, todo lo que tengas. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Pero dice que hay que ¿qué? Poner por obra. Si usted no pone por obra, todas esas bendiciones se convierten en ¿qué? En maldiciones. Y hoy en día mucha gente está acarreando con maldiciones. ¿Por qué? Porque oímos y no aplicamos lo que la Biblia dice. Por eso es que a mucha gente no le funciona. Y por eso mucha gente, aunque tenga mucho, el dinero, lo que tenga, se le va como el agua entre los dedos. Porque esto se trata no solamente de oír, sino de poner por obra lo que la Biblia dice. Lo que funciona es lo que usted aplica, no lo que oye. Uno oye de todo, pero ¿cuánto estamos aplicando? Es la pregunta del millón. Y eso, lea Deuteronomio y usted se da cuenta que Dios dice, todo esto lo va a seguir si usted cumple. Entonces muchas de las cosas que no llegan es porque no cumplimos. Aló, se fueron. Diezmar, ofrendar, sembrar primicias, nada funciona. Nada funciona si no se aplican los principios que Dios ha establecido. Lo que dice la Biblia es verdad, la palabra de Dios funciona. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios funciona? Amén. Y si usted cree que funciona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar lo que dice la Biblia. Si yo sé que algo funciona, pues tengo que trabajar con lo que funciona. Dejar de dudar,
El primer principio para recibir, ¿cuál es? ¿Cuánto están dispuestos para dar? Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Os dará en dónde? En vuestro regazo. Dios está empeñado en bendecir a su iglesia y lo creo y estoy seguro de eso. Creo que vamos a pasar a otro nivel de fe. Y el Señor me decía que les dijera esto: hay que tener fe para pedir. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer un milagro en su vida en esta mañana? Usted tiene que tener fe para pedir. ¿Me puedo bajar ahí? ¿Sí? Por acá, voy a bajarme aquí. Voy a decirle lo que el Señor me dijo. Hay que tener fe para pedir. Porque el que le va a pedir a Dios tiene que saber que Dios tiene lo que necesita. Hebreos dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Esta fue la palabra que el Señor me habló a mí. De hecho tenía la prédica con esa palabra, pero no sé qué me hizo. Se me desapareció el teléfono. Pero la sé porque la tengo aquí, porque Dios me la dijo. Me dijo que ustedes tienen que tener fe para recibir. Porque hay mucha gente que pide, pero no tiene fe para recibir. Usted tiene que estar listo para recibir. Como aquella mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y fue y lo tocó y recibió su milagro. Pero también el Señor me dijo que les dijera que ustedes tienen que tener fe para dar. Se fue el amén. Todo cambia cuando uno dice, como que cambia la palabra. Hay que tener fe para dar. Nosotros todo lo hacemos por fe, ¿sí o no? Las empanadas que usted come, ¿las come por qué? Por fe. ¿Usted sabe quién las hizo? ¿Con qué las hicieron? Si se lavaron las manos. Mentira, mentira. Pero sí, ¿usted sabe? No. Usted las come porque cree que alguien las hizo bien, ¿sí o no? Todo lo hacemos por fe. Independientemente, vamos a los restaurantes y no sabemos ni qué hay allá adentro y acá comemos. Pero comemos es por fe. Todo lo hacemos por fe. Ni siquiera sabemos qué le echaron a eso, pero sabe rico. ¿Sí o no? Confiamos en la persona que las hizo, o bueno, por lo menos en el que la está vendiendo. ¿Sí o no? Pero lo hacemos por fe. Todo funciona por fe. Su vida va a dar otro paso hoy si usted lo hace con fe. Es con fe, esto no funciona de otra manera. Yo he aprendido del Señor a desarrollar fe. Yo le creo a Dios. Lo que tenemos no hemos sido nosotros, ha sido Dios el que nos lo ha dado. Han sido milagros sobrenaturales. La pregunta es, ¿cuántos tienen fe para un milagro? ¿Cuántos tienen fe para recibir? Pero ¿cuántos tienen fe para dar? Lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer con fe. Amén. Hoy hay un nuevo comienzo. Hoy es día de primicias. Este es un papayazo
Cuando a usted le digan que hay una siembra en la iglesia, láncese. Vamos a construir los baños, dijo el pastor, ¿no? Aló. Láncese, dígale, pastor, ¿cuánto necesita? Aló, pues es que se va, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Quédese aquí que esto se pone bueno. Vamos a construir los baños. Necesitamos comprar, eso está muy pequeño ya, comprar ahí enseguida, ¿sí o no? Hay que comprar. Dígale, pastor, comprémoslo. Comprémoslo, pastor. Que uno de pastor ahí ve, se meten en el pensamiento de que la iglesia crezca, pero ahí ve uno se siente, ve solo y uno dice, ¿y cómo hacemos? Y ahora, y cuando le dicen el precio a uno, no se lo quiere decir a la iglesia porque uno dice, no, le da como miedo que la iglesia se vaya. Cuando le dicen el precio, entonces, como que uno dice, no, yo, si le digo eso a la iglesia va a pensar que no, ¿de dónde plata? ¿De dónde vendrá mi socorro? Que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Pero es que el Señor a mí me enseñó que los recursos para construir la iglesia están en la iglesia. Son ustedes. Y lo que hace Dios a través de eso, ¿sabe qué es? Despertar la bendición financiera sobre la iglesia, sobre ustedes, sobre sus negocios, sobre sus casas. Cuando las primicias se recogen, las primicias son muy importantes, porque con los recursos que entran, nosotros los pastores podemos seguir construyendo, seguir haciendo. Amén. Necesitamos los baños. ¿Cuánto valen los baños? Pueden costar 30, 40 millones. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Diga, aquí. Vamos, no le dé miedo, diga, aquí. Usted, pastor, ¿cómo así? Diga, no, si yo diezmo, ofrendo, hago de todo en la iglesia. ¿Y me van a pedir más? Hágalo en fe por lo que usted cree, hágalo, no por lo que yo le diga. Hágalo por lo que usted crea. Usted va a dar sus primicias de las bien, de lo mejor para el Señor. Si usted va a sembrar, de lo mejor. Si usted va a diezmar, de lo mejor. Si usted va a dar una ofrenda, de la mejor. Pero hágalo por principio, hágalo por lo que usted sabe, no por lo que yo le estoy diciendo. Hágalo porque usted quiere honrar al Dios que le dio la vida, al Dios que le dio sus hijos, al Dios que le dio su familia, al Dios que le da la fuerza para trabajar. Hágalo con pasión para Él. Así como Jesús se entregó por amor a nosotros, todo lo que hagamos aquí, hagámoslo por amor para Él. Amén.